Los invitados de hoy son representantes, o uno fue un querido profesor de una institución que nosotros queremos mucho, que es la Escuela Industrial, que va a cumplir 75 años, y que, bueno, nos vinieron a visitar y nos van a contar de cosas que acontecían por aquella época, ¿no, Cacho? Y también está Rubén Villalba. También ahora se vino el ex director, ¿no? Es director de la institución, que nos van a recordar algunas cosas. Buenos días, Cacho Franchú, y buenos días, Rubén Villalba. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Oyentes de Baúl de los Recuerdos, y ustedes a todos, muy buenos días. Bueno, muy buenos días también para todos, y principalmente el agradecimiento por este espacio. Y venimos nosotros un poco a presentar los festejos que vamos a hacer, y venimos con una institución, ¿no? Con la leyenda, de los pocos que quedan, de una leyenda viva que ha sido transformador de nuestras vidas, ¿no? Junto a otros extraordinarias personas y tan queridos. Así que bueno, el gran protagonista es él. Nosotros pasaremos nuestras ideas de los festejos, promocionaremos nuestros festejos, pero fundamentalmente queremos promover el gran reencuentro, el gran abrazo que nos debemos con los profes, con nuestros compañeros, con tanta gente querida de toda la comunidad. Rubén, ya vamos a llegar a la fiesta que va a ser, pero decinos, ¿cuándo 75 años? ¿Cómo nace la idea de esta institución? Claro, la escuela nace como una necesidad del país de industrializarse, ¿no es cierto? A través del CONET, que era el Consejo Nacional de Educación Técnica de entonces. Nace en el año 48, ahí se firma el decreto, y bueno, tarda 3 años en ponerse en funcionamiento, ¿no? Se funda la primera cooperadora. En esos 3 años... Y en esos 3 años no funcionó. Se genera la primera cooperadora por en aquel momento iniciativa del ex intendente Rampi, el papá de Pascual. El escribano Pascual Rampi, el último intendente, ¿no? Y se empieza a poner en marcha esa idea, ¿no es cierto? Pero bueno, por supuesto no tiene un edificio, es solamente una idea, un voluntarismo de muchísima gente, hasta que logran ponerla en marcha en el año 51. 51, ¿y dónde empieza a funcionar? Empieza a funcionar en parte donde funcionó hasta el edificio nuevo, digamos en la calle Moreno 17 y San Martín también, ¿no es cierto? Y los talleres funcionaban en otros lugares, en casas particulares, o incluso en el edificio municipal, ¿no? También la municipalidad cedió parte de su espacio para que se pudieran desarrollar las primeras actividades, ¿no? Hasta que, bueno, ya en el año 51 en adelante, de a poquito se ponen en marcha los talleres también en el edificio tradicional, ¿no? Por supuesto que deben tener registrado el primer director que tuvo la escuela. Sí, está registrado el primer director. Yo la verdad que no tengo en la memoria en este momento, no lo tengo en la memoria. No sé si Cacho lo recordará. Cachito, porque... sí. ¿Tenés la memoria quién fue el primer director de...? Aproximadamente. Pero primero que nada quería agradecerles a ustedes por esta invitación, saludar a mi familia y en especial a mi señora, que hoy cumple años. Hoy 4 de abril. Coincide justamente con el día de que yo di clase por primera vez en la escuela. Hoy hace justamente 64 años que di clase por primera vez en la escuela. ¿Dónde? ¿Ahí al lado del Atlético? Al lado del Atlético. Para eso, como dice el chico Rubén, claro, las clases de taller se daban en un tinglado que había atrás de la municipalidad, que entraban por la calle Maipú, y ahí se daba clase. Otra parte... donde fue el consejo escolar, ¿no? Que fue el comedor escolar. Ahí en esa parte, ahí daban una parte. Otra parte en la casa de un gran profesor, Ángel Marcora, a quien mando un gran saludo al hijo, si está escuchándonos en este momento, que estaba la casa en la placita, viste, atrás de la escuela, en Las Heras y Moreno, que está la placita. La de los Bocio, la plaza de los Bocio. Claro, ese era un gran edificio, una casa grandísima. ¿Y qué había ahí? Y ahí era toda una casa grande, y ahí vivía el señor Marcora,
y tenía un torno que les daba tornería en esa casa. Mirá por un poquitos días, un personaje extraordinario era. Como no había lugar, después ya no sé cómo fue el arreglo, si con el Club Atlético, porque todo eso que era de la Ford, eso era del Club Atlético. La agencia Ford pasa a la donde era después. ¿Y dónde estaba? Espera, rebobinemos todo. ¿La agencia Ford dónde estaba? Y ahí en la escuela, a donde era la escuela. Ah, mira vos. La agencia Ford era donde estaba la escuela. Sí, cuando nosotros ahí todavía, ahora lo reformaron, pero había 3 fosas para reparar los automotores, y el medio donde está el patio allá contra la calle Moreno, sí, en el centro, había una garita que le decíamos donde estaba la administración, que entraban y salían los autos. Cacho, estamos hablando con Miguel Ángel Frachú, más conocido por Cacho. ¿Y qué compañeros, qué profesores recordás junto con vos? ¿De taller o de que daban distintas materias? De los que fueron profesores míos, me acuerdo de don Ángel Marcora, de don Crisanto Ramírez, el papá de Cristina, ajá, un herrero extraordinario, que vinieron de Hortensia, junto con el gran José Zapata, que es jefe de los bomberos. Esos fueron los primeros en el taller, ¿viste? Y después, inolvidable, el director Ben. Y Ben estuvo mucho después. Sí, y el gran, ese segundo padre, don Ramón Pérez. Ramón Pérez, claro. Vio, pero el papá del doctor, claro. Sí, de Ramoncito también, extraordinario, ¿no? Ese era el padre, porque nosotros, imagínate, con el Chiche Simonato nos conocimos ahí. Él vino de irse de atrás de una planta y yo de allá, de al lado del matadero, claro, ¿viste? Claro. Cazando pájaros, ¿viste? Allá al lado tenían del la quinta ya ustedes. Claro. Y ahí nos encontramos y ya nos hicimos amigos. Y otro gran amigo, que ese sí que es amigo inseparable, que nos conocemos de los 8 años, Armando Paliotto, que fue de 9 de jefe julio. de taller. No, Paliotto, sí. Fue bueno, con él nos conocemos de prácticamente los 8 años, que fuimos alumnos de la escuela número 9, claro. Cuando la 9 funcionaba en el almacén de don Pedro Larrotegui. La 9 pero anterior. Sí. Mirá, estamos hablando ya de nos vamos para las ramas. Porque anterior estaba la escuela número 9 cerca de la quinta tuya, ¿no? Y claro, y mi mamá contenta, mirá, los chicos van a estar cerca. Justo ese año, por falta de alumnos, ya lo trasladaron a la casa de don Pedro Larrotegui, que había una pieza muy grande, donde ahora la casa de Mingo Landaburo. Cachito, sí. Vamos, le voy a seguir. Parate. Fue el primer director, digamos, de la escuela. Sí. Fue un señor que lo mandaba ya al ministerio, de apellido Traina, señor Traina. Ese señor pone en marcha la escuela, todo eso, por lo que yo me acuerdo. Pero ¿y cómo se consigue? ¿Cómo es el edificio? ¿Por intermedio de la municipalidad? Claro, lo hicieron todo. Claro. Y había una gran comisión. Estaba, por ejemplo, el que estaba muy arraigado y llevaba la voz cantante, era el escribano Fidel Mase. Ese fue uno de los precursores. Grandes colaboradores de instituciones, Fidel, ¿no? Estaban en la comisión y formaron. El señor de la Sota, que era de la farmacia, los hermanos Ramírez de la tapicería, claro. Y mucha gente que colaboraba mucho en esa época. Y formaron la comisión para hacer eso. Y sin colores políticos. No, ningún color político. Porque si vamos a recordar, Rampi peronista y ¿cómo es? Pero yo me acuerdo, el otro, como es, más conservador. Bueno, pero yo me acuerdo de don Pascual Rampi, que iba de a pie con un señor que era jefe de la obra sanitaria, de a pie por allá por las Quintas Nuestras, atrás del matadero, buscando votos para las elecciones, de a pie los dos, caminando al ruido de los teros. Eso tenía 8 o 9 años, yo me acuerdo, sí.
Cachito, le voy a seguir un segundito. Ya después seguimos con vos. Tenemos tiempo. Vos no te hagas ningún drama. Sí. Y voy a seguir un segundito con Rubén. Rubén, bueno, y hoy en día, ¿cómo está la institución? Y bueno, hoy en día la institución crece, por supuesto, tiene alrededor de 400 alumnos que concurren todos los días, un comedor que abastece a más de 200 alumnos. Todos los días. Tiene horario corrido, ¿no? En aquel momento, claro, todos los días. En aquel momento la escuela estaba en 2 turnos, dividida, hoy tiene un solo turno. Los chicos cumplen toda la carga horaria y bueno, en algunos casos en ciclo superior termina la actividad a las 16:40, ¿no? Entonces el comedor se vuelve una necesidad para la organización de ellos y de la familia. Y bueno, consta de 3 tecnicaturas. En aquel momento donde habla Cacho, eran técnicos mecánicos, o se hacía un ciclo básico recién, hasta que el año 1987, se da la primera promoción de técnicos mecánicos con la implementación del ciclo superior en Casares. Si no, la gente tenía que irse a estudiar a 9 de Julio, a Pehuajó, a ciudades cercanas para complementar la carrera de técnico. Hoy en día tenemos 3 tecnicaturas: maestro mayor de obras, técnico en electromecánica y técnico en informática. Las 3 con muy buena aceptación de los alumnos, están bastante y buena salida laboral. Buena salida laboral, un poco cambió eso, porque en aquel momento la escuela preparaba alumnos para la industria, ¿no es cierto? Hoy en día es más amplio por ahí, no tan preciso, no con tanta rigurosidad como la que teníamos nosotros, con esta gente extraordinaria que admiramos, pero bueno, en aquel momento se preparaba más un alumno muy capacitado para la industria. Hoy en día se ha abierto eso, más preparado para los estudios superiores y con una capacitación, obviamente, en la especialidad que el alumno requiera, pero una formación muy amplia. Rubén, estamos hablando con Rubén Villalba. ¿Sigue en la misma el taller como lo que estaba contando Cacho? ¿Hojalatería? Todas esas cosas, o ya al medio eso se ha dejado de lado, o se ha puesto otra cosa, se han implementado otra cosa. El formato es más o menos el mismo, porque el alumno tiene que arrancar, por supuesto, encadenando un conocimiento de menor a mayor, de menor a mayor. Por lo tanto, se van incorporando las habilidades con las herramientas manuales, después con las eléctricas, se sigue fundiendo aluminio como entonces, se sigue haciendo mecanizado como entonces, se sigue haciendo instalaciones eléctricas domiciliarias. Hoy en día también un gran componente de la automatización en el ciclo superior, pero se empieza más o menos igual. Lo que sí ha cambiado de pronto ya, se habla, no sé, de procedimientos técnicos, y dentro de esos procedimientos sí se encargan estos talleres como puede ser tornería, hojalatería o herrería, pero en realidad se sigue trabajando de la misma manera. Explicar un poquito cómo es el tema, porque algo de eso me enteré, el tema de la electricidad, que por ejemplo iban a hacer algunos arreglos a alguna casa, ¿puede ser eso? Y se ha trabajado. Nosotros tenemos que, por una cuestión del título del alumno, necesita hacer prácticas profesionalizantes. Bueno, una vez que una empresa se postula y queda instalado en el Ministerio de Educación, la Dirección de Tecnología como oferente, los alumnos tienen que ir a hacer prácticas, puede ser en el municipio, puede ser en una casa, en alguna institución. Eso tiene que hacerse obligatoriamente para que el alumno pueda titular. También se pueden hacer dentro del colegio, ¿no es cierto? Lo que se pone en juego es el conocimiento, y sigue siendo un hecho pedagógico. También ahí el alumno aprende, ¿no es cierto? Porque aprende en situaciones reales de trabajo, en un contexto distinto a esa burbuja que es la escuela, donde naturalmente el vínculo entre el profe y el alumno es extraordinario. Entonces, no nos iba a dejar Cacho meter la pata en aquel momento. A su manera nos iba a decir que estábamos equivocados. Cachito, bueno, después vamos a seguir con Rubén. Sí. ¿Y cómo era? Había... Dale. El señor Traina deja todo organizado y queda como director de la escuela el señor Policarpo García, un señor que fabricaba el radio Norton acá en Casares, que vivía al lado del centro materno, que el hijo tiene un taller o algo de electricidad ahí en el Carlos Arroyo. García, enfrente de los José Bartolomé. Enfrente de los José Bartolomé, cerca de la casa García de mi hermano. Sí. Ese es el hijo de este señor Policarpo, que vino y quedó él con la señora de secretaria. Y bueno, después al año siguiente ya vino el señor Ben y después vino el señor Ramón Pérez. Ben, claro. Que tenía 2 o 3 hijos, tenía 2 hijos. Tenía dos hijos. Uno se recibió y se fue a trabajar a Sindar, porque era de allá, oriundos de
¿De Rosario? De Santa Fe, de Rosario. Sí, sí. De Villa Constitución, de aquella zona. Y te voy a tocar medio el palo tuyo. Sí. Te voy a tocar medio el palo tuyo. Me parece que era Tuite, el mayor, muy buen jugador de fútbol. No, el más chico. El más chico era. El más chico, pobrecito, que se recibió de médico ginecólogo y desgraciadamente falleció ahora con la pandemia. Con la pandemia. Mirá vos. Hace pocos años. Mirá vos. Era muy compañero de este chico de la tienda el Tomate Almán. Jugaban junto conmigo en el fútbol. Ajá. El chico de, ¿cómo se llama? Que la Rosita tiene del Banco Nacional, ¿cómo es que se llama? Del Banco la óptica. Matuti, él jugaban al fútbol y después del partido los tenía que llevar casa por casa. Y todo atrás de la vía, ya recorriendo. Cacho, sí. ahí nos estaban pasando, en un momento, creo que era el Chino García, ¿no? Sí. José, el Chino García, ¿hizo un telescópico ahí? Sí, lo hicimos con él, era una cosa tremenda. No digas. Él era oriundo de Salazar, vino de Salazar, acá, porque estudiaban en Partido de Deró. Claro, pero estudiaban, por ejemplo, en Trenquelauque, que había escuelas más grandes y todo, y vino de allá de la escuela. Fue al servicio militar y entró Chiche Simenato a trabajar por él. Cuando volvió fue al servicio militar y ya el tercer año, cuando volvió, se casó, nos invitó al casamiento y todo, mirá si conocer eso de él. Y ya empezó a hacer el telescopio, si habremos pulido esos vidrios, todo, ahora, y todo después de horario de la escuela, y no tomamos mate ni comíamos factura de todo. Entonces él sabía, tal día, tal hora va a pasar la estrella más cerca de la Tierra, vengan, y teníamos que ir a casa, allá a la casa de él, allá al lado cerca del hospital. Al lado del hospital. Después, con el tiempo que yo empecé a dar clase en el Nacional, tuve una suplencia por un problema en la columna y tomó las horas él. Entonces, con el señor Quintana llevaron el telescopio ese y todo allá arriba del Nacional, que era la parte más alta de Casares. Ya en el Nacional Nuevo. Sí, ya en el Nacional Nuevo, sí. Porque yo también di clase en el Nacional Viejo. Claro, acá en la calle Maipú. Sí. Bueno, Quería contar que ese telescopio está en la escuela y está en perfecto funcionamiento. Está en perfecto funcionamiento y bueno, acá la persona que tengo acá al lado fue uno de los precursores en el último tiempo de hacerlo funcionar, y en esas noches donde, como dice Cacho, es factible, bueno, de pronto la luna es lo más visible para quien no es experto en esto, podemos sacarlo y la comunidad puede disfrutar de ese telescopio en una obra artesanal increíble que ha hecho esta gente. Le vamos a dar los buenos días y lo vamos a invitar que se acerque a la mesa a Hernán Arambarri. Hernán, ahora con la cantidad de satélites que hay, ¿se puede seguir con ese telescópico? Porque lo vemos casi, no digo que no los tocás, pero hemos visto pasar muy bajo algunos. Sí, en realidad el telescopio, por una cuestión de movilidad, como es todos los accionamientos son manuales, seguir objetos que en el espacio se mueven por ahí tan rápido es difícil, ¿no? Es bastante difícil, pero sí, la verdad que para nosotros es un orgullo haber recuperado ese telescopio en el año 2018, porque en algún momento estuvo dando vueltas por varios depósitos y demás. Y en el año 2018 logramos repatriarlo, digamos, a la escuela, y ahí comenzamos también... ¿Ustedes sabían dónde estaba? Tuvimos que hacer algunas averiguaciones, alguna investigación, porque no teníamos muy claro dónde estaba. Yo tenía el recuerdo de cuando había sido alumno de la utilización del telescopio, que con Rubén
hemos sido compañeros de aula, y Cacho, por supuesto, profe también, y teníamos el recuerdo, pero no sabíamos exactamente dónde estaba. Bueno, logramos ubicarlo y llevarlo para la escuela, lo reacondicionamos un poquito, pero de la parte estética nada más, porque después el funcionamiento siempre estuvo perfecto, y como decía Cacho, un telescopio que fue hecho manualmente, el pulido de las lentes, con alumnos, con profes de la escuela. Uno de los que estuvo ahí también muy, muy comprometido con la construcción de ese telescopio es Néstor Franco, Bernatán, que son exalumnos, cuando eran alumnos de la escuela, ¿no? Claro, bueno. Extraordinario. Una cosa es hablar, vos decís telescopio, pero vos ves las estrellas y ves las partes que te mostraban, es algo fascinante, ves algo que no lo podés explicar, tenés que ir a ver el telescopio. Cuando te dicen esto, andá a verlo, es algo que no te olvidás nunca más. ¿De quién fue la idea, Cacho? Eso todo Rodolfo García. Él investigaba, él hacía. ¿Y qué tiempo le llevó a hacerlo? Y nos llevó a un año. Le llevó, claro. Siempre, y lo iba perfeccionando. Y con Rodolfo Paliotto, y sacaban mediciones, y el año tal, y todo. Porque Paliotto es un experto en todas esas cosas, ¿viste? En tornería ni hablar. Y todo, ¿viste? Cálculos y matemáticas, todo eso y todos los chicos que ellos cuentan, todos entusiasmadísimos con todo eso siempre. El Chino García, que nosotros siempre para los alumnos de la escuela siempre fue un disparador de entusiasmo para hacer cosas relacionadas con la física. ¿Cómo te incentivaba? Se aparecía con un motorcito hecho a vapor para que supiéramos cómo funcionaban las máquinas del tren a vapor, y le ponía un fósforo al alcohol y hervía el agüita en el coso y salía la rueda dando vueltas. Y ya todos queríamos salir fabricando un motor a vapor. Todos fabricaban el coso, el motor, era increíble. Cacho, estábamos hablando con Cacho Franchú. Ellos no se van a acordar porque son muy jovencitos, pero vos te tenés que acordar de la época que inclusive creo que el Flaco Moro nos comentó que cuando él corría con el patito de Subeldía, se desarmaba en la escuela industrial, ¿no? Contarlo, por ejemplo, no sé si saben la anécdota a los chicos. Con Tato Subeldía, todo. O las horas que estábamos, todo fuera de horario. Íbamos y nada, cuando mucho comíamos girasol, porque antes no se usaba tomar mate, ni factura, nada. Íbamos, quedamos hasta las 11, las 12 de la noche, porque ya estaba el director Ben, era un entusiasta y sabía cualquier cantidad. ¿Viste? ¿Sabía también? Sí. De motores, lo que le pida. Y también estaba Rodolfo García y todo, porque Rodolfo García tenía una ¿cómo se llama? Una Maserati de esa, la chiquita esta, un autito de carrera, ¿cómo se llama esta? No, uno de pista. Sí, esa, la chiquita, ¿cómo se llama? Bueno, ya no vamos a acordar. Le tenemos que decir a Hernán y a Rubén que estamos hablando de un coche que para la época era un coche muy seguido por los de Casares, que lo corría el Flaco Moro. Bueno, te cuento una. Le limamos para que salga más fácil el escape. Le había fabricado algo especial el director y Rodolfo, una cosa curvada que le poníamos tela esmeril y pulíamos el caño de escape, admisión escape, ¿viste la salida del escape? Eso brillaba. Y era tanto el entusiasmo que tenían, iban a correr allá en Villa Constitución, por allá. Ajá. Y claro, todo sobre la hora, tanto, ¿viste? Armando esto, lo otro. Y el director había
había hecho una llave larga para cambiarle la bujía en caso de necesidad con el motor caliente. Entonces armamos todo ya como a las 12 de la noche, porque a las 2 de la mañana salían para allá. Lo arman todo, que esto, que lo otro, y se ponen a practicar, a ver, para poner y sacar la bujía. Pone la bujía, la última bujía, la pone el director así, y le entra atravesada y le arranca la rosca a la bujía. No había otra tapa de cilindro repuesto, no había nada, se tuvieron que quedar. Mirá Desde ese día, nunca más. El patito rajó de la escuela. Bueno, el motor del patito lo están armando, ya lo armó Tato. Ya lo están armando, ya lo armó, sí. Tato, lo armó, y que él dice que el flaco nos contó en un momento. Tato también me parece que nos contó acá. Que la idea de él era armar un monoposto. Qué hermosura. Ponerlo ahí en... Toda la vida, sí, era una cosa tremenda. Cacho, le voy a preguntar a Hernán. Hernán, vos ya ahora estás en el consejo. Claro, yo estoy cumpliendo funciones en el consejo escolar. Estuve en la dirección de la escuela 8 años aproximadamente. Y bueno, ahora cumpliendo funciones en el consejo escolar. Está Alfredo Amado como director de la escuela. Pero bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de conversar con Cacho, de contar un poco las historias, y que nosotros también hemos transitado la escuela ya hace unos cuantos años. Por ahí no somos tan jovencitos, pero nos ha tocado transitar esa escuela que nos ha transformado la vida para siempre, y siempre con ese cariño y esas ganas de querer estar dentro de la escuela. Hernán, estamos hablando con Hernán Arambarri. Lamentablemente a vos te ha tocado todo esto, la parte climática y vemos que la parte de atrás le ha afectado también. ¿Cómo hacen para recuperar todo eso? ¿Qué tienen, cooperadora? Cualquiera de los dos, Rubén. Hay un... ¿O fondos de Sí, la escuela fue muy afectada por el temporal del 6 de diciembre del año pasado. Justo fue en el momento de transición en que yo dejaba y asumía a Alfredo en la dirección de la escuela. Nos ha tocado ese mismo día o al otro día cambiar chapas, poner chapas que se había llevado el viento. Todavía queda una parte de la escuela afectada por ese temporal, que es el tapial perimetral, el cerco perimetral de la escuela. Hay otros sectores, aberturas y eso que todavía están afectadas, y bueno, pero hay en marcha unos fondos que van a venir, que están muy próximos ya a salir en los próximos días, para la reconstrucción de todo eso. Fondos muy importantes que vienen de la provincia, que están previstos justamente para estos casos de contingencias climáticas. Se presentó el proyecto en los primeros días, a mediados de diciembre, una semana o 2 semanas después de la ocurrencia. Y bueno, sigue todos los trámites administrativos y ya está próximo a iniciarse esa obra de reparación del cerco perimetral, algunas reparaciones de techos del gimnasio, del patio central de la escuela. Pero nos golpeó realmente muy fuerte en ese momento. Sí, aparte debe haber sido la parte que más afectó toda la parte sur de Casares, ¿no? Sí, toda esa zona fue muy afectada. Tuvimos, la verdad, que muchísima suerte en que no haya sido peor, porque hubo un riesgo muy alto de llevarse completamente el gimnasio de la escuela. Pero bueno, por esas cuestiones no sucedió, y bueno, pero sí fue afectado otros lugares, incluso el tinglado que se está haciendo en la escuela, de ampliación de la escuela, que se hace con fondos municipales, también corrió riesgo, pero bueno, no sucedió grandes daños, así que bueno, por un lado contentos por lo que pudo haber sido, pero bueno, siempre trabajando en la reconstrucción de lo que pasó. Rubén,
¿Tienen cooperadora? Perdóname, ¿no? Sí, un poco se sostiene la escuela, de hecho es el principal fondo de financiamiento, ahora la cooperadora, porque desde el Estado Nacional se ha perdido totalmente el financiamiento. Por ahí no era el objetivo, pero debo decirlo, es lo que está sucediendo. Con esas promesas de auditorías que nunca llegan, porque en realidad los directores de las escuelas rinden hasta el último centavo. Y las escuelas técnicas tenían un fondo nacional que lo han perdido esta y todas las escuelas técnicas del país. Por lo tanto, sí se nutre del financiamiento, como decimos, del municipio fundamentalmente a través del Consejo Escolar, los fondos educativos, pero bueno, en el día a día, por supuesto, a través de la cooperadora escolar, cuando se quema un motor y hay que repararlo. ¿Hay padres? Sí, por supuesto. Las familias, dentro de la situación económica que todos estamos pasando, siempre hay mucho compromiso de toda la comunidad, porque ustedes decían hoy, más allá y cuando hablamos de la fundación, ¿no? La escuela es de toda la comunidad y trasciende a los partidos políticos. Por lo tanto, siempre estamos receptivos y por supuesto muy agradecidos a todo el aporte. Y por supuesto, dentro de este marco de los festejos vamos a tener que, y de hecho estamos haciendo ya un cronograma para pedir una mano a las empresas, porque como dice Cacho, la escuela ha sido motor del desarrollo de esta localidad, ¿no es cierto? Cuando repasemos todos los industriales que están en nuestra ciudad y logran el desarrollo y dan trabajo aquí, todos han pasado por la escuela. Así que les contamos el apoyo y está seguro que nos van a acompañar. Vos sabés que yo tengo 2 sobrinos nietos. Sobrino-nieto. Uno que ya terminó y otro que está ahí en pleno coso. Y 2 por 3, vos que hablabas del aluminio, todo eso, debo tener 2 o 3 bolsas llenas ¿cómo es? De latita que la usan para el taller, ¿no? Claro, para fundir un poco nosotros. Pero bolsas grandes esas de consorcio. Claro, llevamos a cabo un reciclamiento. Entendemos que también hay gente que hace su medio de vida eso, por lo tanto lo hacemos con cierto cuidado. A los alumnos les pedimos lo que se consume en casa, por favor, sean gaseosas, lo que fuere, los traen y ellos ven la transformación, el punto de fusión del aluminio y de pronto también colaboramos con el reciclamiento, ¿no es cierto?, de los objetos y ponemos en funcionamiento el horno y nos nutrimos de materiales para el mecanizado, ya sea en tornos o fresadoras. ¿Y qué se hace con el aluminio? Fundamentalmente nosotros lo compactamos cada una de esas latitas para neutralizar un poco el volumen, para reducir volumen y después las llevamos al mismo horno que ha trabajado seguramente Cacho en algún momento, que después trabajó Miguel Bonilla, otro de los profes que ya están jubilados, pero fundición. Que exactamente, ¿no? Se llevan a un estado líquido y después se le da la forma que uno necesita. En el caso nuestro, específicamente para el mecanizado, hacemos lingotes cilíndricos en lo posible que nos permitan mecanizarlos en el torno, ¿no? Pero también para fresadoras o en la reproducción de una pieza, uno necesita de pronto una polea, bueno, hay que desarrollar ese molde para que se pueda replicar, ¿no es cierto? Y lo hacemos con ese aluminio. También fueron parte de la historia de Casares en la construcción del palco de la fiesta de Girasol. Todos los chicos también fueron artífices. Cacho, ¿qué decís vos? Y sí, atendieron al palco la primera fiesta de Girasol con todas las carrozas. Hicimos 7, 8 carrozas que todas salían de ahí, las terminábamos en el industrial. Están las maquetas ahí a la entrada de la escuela, esas carrozas fabulosas, toda idea de Paliotto y Rodolfo García, todo. Había detrás toda una cantidad de gente. Me acuerdo que Haroldo Bizán era uno de los principales y estaba la hermana Alba Bizán de Ramírez, con toda esa gente. Iban y bueno, desarmamos la camioneta, Silvanato le puso la caja al revés, que con la marcha atrás andaba. Y estábamos, y le hicieron toda la transmisión, entonces poníamos en marcha y salía funcionando el engranaje y salía aceite por un lado, entraba el girasol y salía el aceite por el otro. Cacho, queremos decir también que esa carroza es la que hoy actualmente está, pero bueno, no tiene el funcionamiento del proceso del aceite, o sea, era como que simbolizaba que entraba el girasol, lo trituraba y generaba el aceite y el aceite ese corría ahí adentro, era así, todo mecánicamente. Sí, ¿y qué pasaba? Caía
la semilla de girasol caía a la bolsa y una sinfín que le habían hecho con material que le habían prestado, regalado del molino salvaje, esa palita que levantaba, la tiraba y la volvía a tirar a la bolsa. Y con una bomba de aceite de auto le habían hecho la circulación y le ponían aceite hidráulica de esa y por medio de la bomba la tiraba y salía, todo sincronizado. Parecía que entraba el girasol y salía el aceite. Y nosotros adentro manejando todo eso con el querido maestro Pedro Astigarraga, él la manejaba y yo iba adentro con todas esas funciones. Pedro Astigarraga. Pedro Astigarraga. José Astigarraga también no estuvo trabajando ahí. Por eso te digo, y ternería. Pedro es José. Pedro José. Sí, claro. No, José Arrillaga. Arrillaga. Astigarraga. Pero José también estuvo trabajando. Estuvo hasta ahora último, sí. Y José Arrillaga tenía que ilustraba muebles y eso. Claro, tuvo cargo claro. Cuando se hizo el comedor de la escuela, que funcionaba allá donde ahora están la equinoterapia, allá, en aquel lugar, funcionaba el comedor, el internado con los chicos que venían del campo. Allá donde está el portal. Sí, pero para que la gente se ubique, del Castillito, claro, de los Claveras, una cuadra como quien va para el Corralón Viejo. Claro, medio nos guiamos así nosotros acá en el baúl. Claro, y yo iba de noche a cuidar a los chicos, ya me habían dado un cargo más, iba de noche, ahí estábamos, atendíamos a los chicos, todo el campo, hasta que después yo tuve que dejar y le dejé el puesto a Civianato. Ahí quiero acotar lo que dice Cacho. En muchos casos la escuela técnica era la única posibilidad que teníamos los chicos del campo. Yo hice los 6 años en la residencia estudiantil y era la única posibilidad, porque no estaban las secundarias en el campo y aparte... ¿De dónde venías, Rubén? De Santo Tomás. Mis papás eran puesteros en el campo, ¿no? En ese momento la movilidad era un carrito y un caballo y era todo lo que había. ¿Qué había en Santo Tomás en ese momento? La escuela primaria y ya más o menos lo que hay ahora. Algunas familias más, seguramente. La escuela primaria en aquel momento tenía una matrícula de entre 30 y 40 chicos. Éramos unos cuantos. Muchos. Y uno empieza a abrir el abanico y, bueno, 2 cosas o 3 que son trascendentales en la vida de las personas, ¿no? La escuela pública y los maestros. Aquellos maestros de las escuelas primarias que nos incentivaban a seguir estudiando porque era la única posibilidad de lograr un mínimo ascenso social, pero era la única. Y la escuela técnica era eso, ¿no? Por eso esta gente son referentes, ¿no? Para todos nosotros. Cacho, ahí te voy a leer uno de los mensajes que me manda. Dice, hola Leo, ¿cómo estás? Muchos saludos al señor Franchu, una gran persona. Me acuerdo cuando yo iba al comedor escolar y él siempre estaba. Qué lindo recuerdo, soy Elda. Elda, un saludo muy grande. Sí, porque yo, claro, de orquesta, tenía 3 trabajos, administraba el comedor escolar, que nació a raíz de acompañar a los chicos del industrial que empezaron comiendo en el comedor escolar común. Pero bueno, no existía, acá en el Atlético, al lado del Atlético no existía el comedor. No, existió un poquito... ¿Una copeleche, algo no? No, un pequeño comedorcito allá en la garita esa de 6, 7 chicos del campo. Después hubo un convenio con la municipalidad que todos esos chicos iban a comer al comedor escolar, a una pieza aparte. Y tenía que ir un maestro a acompañarlo. ¿Y quién iba a ir? El solterón, Franchu, que no tenía compromiso. Allá fui. Bueno, tal es así que le habré caído en gracia al señor Batuti, que era el director del comedor escolar, y me ofreció para administrar, que la comisión era todos maestros, eso y él, y no tenían tiempo. Y estuve, no sé, como 9, 10 años administrando el comedor escolar. Mira, acá cuando estaba acá... Cuando estaba ahí en la Maipú. En la Maipú. Claro, después cuando vino la democracia, al primero que echaron fue a mí, porque ya cambió el sistema, ¿viste? Claro. Toda esa administración, todo ese dinero fue a parar al consejo escolar, no sé a dónde, y ya todo eso
pertenecía a la misma administración del hospital, no sé cómo. Pasaron tantos chicos con vos, pero hacé memoria, ¿qué recordás de Hernán y de Rubén? ¿De estos dos? Sí. Que de gusto no están donde están. Claro. Que siempre tenían un poquitito más, ¿viste? Daban un poquito más. Sí. Como lo he elegido, ¿viste? Sí. Como el fútbol. No el tema tuyo, ¿viste? Que dan un poquitito más. Sí, no te voy a decir como Maradona, que siempre daban, ¿viste? Pero... de 10. Sí. Como el Papa Esquema, que aunque sea con la lengua, pero ganaba. Y estos siempre iban adelante. Y siempre haciendo caso, mirando de frente, siempre derecho. Lo que le decían en la casa y lo que le decían en la escuela. Y separaban lo bueno de lo malo, porque había de todo. Y ellos siempre inclinándose para lo bueno. Por eso, después, porque... no había puntajes y no había esto, lo otro, pero había grandes reuniones de los zorros que estábamos ahí adentro y bueno, nos falta uno para tal lugar, ¿y qué te parece? A fulano, mengano, ¿cuál? No, y acá están. Rubén, no, perdóname, Hernán. ¿Desde cuándo se empezó a que las chicas empezaran a ir más a la técnica? Históricamente la escuela técnica tenía muy baja participación de chicas, de mujeres como alumnas, ¿no? Y tenían tareas separadas de los varones, hacían actividades diferentes. Tenían talleres, en vez de tener talleres de electricidad, por ejemplo, tenían talleres de bordado, de costura. Entonces, digamos que no estaba integrado la mujer a la educación técnica, estaba pensada la mujer desde otro lugar, cumpliendo otra función. A partir del año 2006, 2003, ya empezó a ser mucho más participativa la matrícula de la mujer dentro de la escuela, a partir de que se cambió el diseño curricular y todos, tanto varones como mujeres, hacían las mismas actividades. Mira vos. Y hoy siguen haciendo las mismas actividades varones y mujeres y ha sido constante el incremento de mujeres dentro de la escuela. Hoy está aproximadamente el 30% de la matrícula corresponde a mujeres. Mira vos. ¿Y en el tema de los profesores y profesoras? Pasó exactamente lo mismo. Tenemos profes de taller, mujeres, que desarrollan actividades que antes era impensado o reservadas solamente para los varones. Tenemos una profe de tornería que es mujer. Y eso está naturalizado y aceptado y muy bien funciona. Y quiero hacer una aclaración, porque a veces se piensa de que la mujer que no puede hacer determinadas actividades, yo les puedo asegurar que las alumnas de la escuela realizan las mismas actividades que los varones de la escuela y mejor, porque realmente ponen un empeño, ponen una dedicación en lo que hacen, que realmente es maravilloso verlas trabajar y desempeñarse con máquinas, con herramientas o en la actividad pedagógica. Sí. Cacho, ¿querías agregar algo? Sí. Y bueno, cuando anterior se formó también la concurrencia de alumnas a la escuela, que como él dice, estaban separadas de los varones. Ajá. Y la maestra de ella, la profesora, era la señora Iri Fernández de Herrera, la señora del director. Ajá. Norberto Herrera. Sí, la mamá de Luisito, de otros chicos que están... De José. De José y de Luisito, Carlito. También otro... Y de Carlitos. De Carlito y de Luis, que también fue directivo de la escuela y gran alumno y compañero nuestro. Ajá. Luis Herrera. Sí. Bueno, esta señora y les daba costura, corte y confección y cocina. Y yo les daba parte de carpintería y un poco de electricidad. Y eran pocas chicas, 8 o 10 chicas.
pero estuvieron los 3 años y se recibieron. Cacho, a la par de los hablando de electricidad, sí. Vos tuviste en un desarme muy grande que se hizo en Adorita, que me parece que se donó para la técnica, ¿no? Para la escuela industrial. Sí. ¿Qué te acordás de eso? Y de eso, eran grandes, antes como no existía el acero inoxidable y todo eso que cambiaron, eran grandes cosas de madera dura, unas bateas, algo de madera dura que alguna todavía está con tierra, todo eso, las maderas, los tirantes. Eso sería pinotea, todo pinotea eso, ¿no? Pinotea, todo. Hicimos con eso, y lo que quedó de Bocassi, de la fábrica de los caños Bocassi que hicieron el acueducto, sí. Que todo lo fue a parar a la escuela. Porque ¿Y eso, se utilizó eso también? Todito, con todo eso hicimos la ampliación de la escuela, porque antes era el solo galpón, y al costado, desde el galpón hasta la calle, con todas esas cosas hicimos la parte de soldadura, de herrería, de hojalatería, con los tirantes, con las chapas de fibrocemento, con ladrillo, que los chicos pedían. Hicimos 1 metro y pico de pared y después le poníamos las chapas y todo, y una partida de dinero para el techo. La ampliamos 10 metros, ahí teníamos la soldadura, todo de punto, todo. Gracias a las cosas esas donadas. De Bocassi traíamos electrodos que no sé todavía, no sé en el depósito. ¿Es cierto o no? Sí. Claro, unos electrodos para practicar, ¿viste? Practicaban soldadura eléctrica los chicos. Rubén, estamos hablando con Rubén Villalba. Bueno, ¿y cómo va a ser ahora los preparativos para el aniversario? En principio nos estamos... ¿Qué se piensa hacer? Claro, nos estamos nutriendo de un gran grupo de personas que no son tan numerosos, pero sí con mucha vocación de compromiso, ¿no? Sí, Qué difícil hoy, ¿eh? Sí, algunos profes en actividad, como estamos, o Hernán que está en el consejo, o profes que se han jubilado, pero de todas maneras están ayudándonos, y otras personas que de pronto no asisten a una reunión, pero sabemos que podemos contar con ellos cuando lo necesitamos. Así que bueno, en principio ahora Hernán me va a ayudar, porque por ahí tiene en la memoria más que yo, pero tenemos previsto, por supuesto, el acto protocolar el 2 de julio, que es el día de la fundación, ¿no? Eso va a ser en el colegio, y el acto festivo, es decir, la gran fiesta que todos pensamos y soñamos, va a ser el día 4 de julio en el Óvalo, ¿no? En el Óvalo. En el Óvalo. Eso es lo que tenemos previsto, por supuesto ya están las entradas a la venta, y estamos todo el tiempo en la calle con rifas y este tipo de cosas, que por supuesto el personal es de una colaboración extraordinaria la que nos brinda, y mismo los chicos del colegio. ¿Dónde se pueden conseguir las tarjetas? Bueno, las tarjetas, sí, las tarjetas las tenemos nosotros. Primero se pueden gestionar, tengo una página, un perfil de Facebook, bueno, desde donde se puede hacer ahí la reserva, que dice Técnica Carlos Casares Aniversario. Es un perfil de Facebook donde no solo se puede hacer eso, sino también incorporar archivos fotográficos de manera digital, donde de pronto cada una de las promociones o quien se anime a reunir a sus compañeros y reunir el material pueda enviarlo ahí, por supuesto, colocando a quién pertenece, ¿no? Porque no los vamos a conocer a todos. Y tenemos un mail también, que es técnica Casares 75 aniversario @gmail.com, ¿no? Y hay un número de contacto que es de la bibliotecaria, donde se está recibiendo esa información, la que construyó este perfil, y que también las reservas se pueden hacer ahí, ¿no? Que es 2396 51 87 93. Natalia es la bibliotecaria que se está encargando de todo esto. Pero cualquiera de los integrantes de la comisión, Hernán puede dejar el número, yo el mío también, porque a veces el que uno registra rápidamente o lo conocen, y ahí lo que hacemos es canalizarlo rápidamente. Y es muy importante que la reserva se haga anticipada, ¿no? Tiene un valor de 60.000 pesos la tarjeta, pero puede abonarse en 2 veces. En el sentido que estamos conscientes de que la situación no está fácil, o de pronto algunas personas que quieran movilizarse, que estén muy lejos. Hay gente que está programando, que vive a lo mejor en el sur del país, y está programando las vacaciones para venir. Nosotros tenemos un compañero en España, Javier González, que también está organizándose para estar. Así que yo creo que es una buena oportunidad poder hacer una reserva y abonar en 2 veces. Rubén, bueno, no obstante eso, después todo este cronograma que nos dijiste, se lo podés pasar a José. No me hables de tecnología a mí porque
Nos hicimos ver el mago. Pero bueno, pasásela a él que nosotros te vamos a ir diciéndolo todos los sábados, supuesto, ¿no? por supuesto. Y esta casa la verdad es que nos es muy hospitalaria en ese sentido. Teníamos también concertado una nota con Julio, que lamentablemente por el trágico accidente donde él se vio también afectado, no lo pudimos hacer. Pero bueno, le mandamos de paso un abrazo a todos sus familiares. Sí, recién se estaba comunicando. Un saludo, Amanda. Que seguramente, bueno, por supuesto el agradecimiento a todos. Y ahí le paso a Hernán, que seguramente tiene algo que acotar. Sí, la idea es juntarnos, como bien decía Rubén, ahora el 4 de julio, hacer un gran reencuentro. ¿Quién no transitó la escuela? ¿Quién no tiene recuerdos de profesores, de alumnos, de anécdotas de la escuela? Todos los que hemos tenido la suerte de transitarla, tenemos un gran recuerdo y un gran sentido de pertenencia en la escuela. Así que vamos a tratar de hacer ese gran reencuentro, de juntarnos todos ahí, toda la comunidad de la escuela, charlar entre nosotros. Va a ser una fiesta, nosotros estamos armando una fiesta muy, muy linda, donde vamos a tener una gran comida, donde va a haber asado, que no puede haber otra cosa. La escuela técnica es asado, no puede haber otra cosa, ¿o no, Cacho? ¿Y qué te parece? Hernán, bueno, el salón es grandísimo, el salón es grande, pero ya tienen pensado más o menos para cuántas personas. Nosotros estamos calculando que van a asistir aproximadamente 400 personas. Está pensada la fiesta para 400 personas, así que por favor no quedarse, no dormirse en la compra de las tarjetas, hacerlo lo antes posible porque después puede faltar lugar. Así que también un punto donde se pueden comprar tarjetas para asistir a las fiestas en la misma escuela, acercarse a la escuela y preguntar para comprar las tarjetas. Así que y después, bueno, cualquier referente que tengan de la escuela, que esté actualmente en la escuela, tanto Rubén, yo o cualquier otro profe, lo va a seguir, lo va a saber orientar seguramente. Vos sabés que hace unos cuantos años, se hizo, que fue antes de empezar nosotros con el baúl. Gracias a eso comenzamos esta linda cosa, tanto en radio como en la página. Hicimos el reencuentro de San Martín. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo arriba del San Martín, estaba el salón vacío, y empecé a juntar fotos. Empezamos a juntar fotos, y había más o menos unas 200 fotos, 250 fotos de San Martín, todo el club de San Martín. Era una fiesta para 280, 300 personas, ¿me entiendes? Se había la cena era para las 9:30 de la noche, empezaron a llegar a las 9 de la noche la gente. Eran las 10:30, todavía no la podíamos sentar, te lo puedo asegurar que, porque la gente se quedó mirando las fotos. Claro, y un poco también la idea es esa, con la página de Facebook y con la dirección de correo electrónico, de que nos acerquen o nos envíen de forma digital fotos de fotos, digamos, porque en muchos años, los que tenemos algunos años, las fotos las tenemos en papel fotográfico. Claro. Bueno, con el celular le sacan una foto y la suben a esa página. La idea es hacer un compilado después de todas esas fotos, armar un video y poder verlo ahí en los festejos. Pero está todo pensado desde el punto de vista del reencuentro, de juntarnos todos y charlar y tener ese momento de reencuentro de una institución que nos ha transformado tanto. De parte nuestra del Baúl de los Recuerdos están todas las fotos a disposición de ustedes. Eso es... Que hay muchísimas fotos. Que fue gente que nos fue dando también. Pero hay una, perdón que interrumpa, hay una que no sé si la tienen ustedes, de cuando le entregaron la primer bandera de ceremonia a la escuela industrial en un acto en la plaza, años 66 o 67. No nos diste entonces esa foto. me parece que me suena, ay, no quiero meter la pata, Cacho, pero me parece que me la diste. ¿Está? Y si no me la diste, me la vas a tener que dar. Para escanearla, ojo, ¿no? Yo no quiero hablar porque vas a decir que este fanfarrón, pero no. Yo era el abanderado. Claro, y coincidió, mirá qué cosa rara.
era, no sé si era un 18 de junio o un 20 de junio para el Día de la Bandera. ¿Estabas de guardapolvo blanco? No, el saquito azul. Escúchame, el intendente en ese entonces era don Pedro Porati, me acuerdo. ¿Porati? Sí, don Pedro Porati. Escúchame, vino el obispo de 9 de julio, porque toda la fiesta esa religiosa, todos venían, a presentar en sociedad por primera vez al queridísimo padre Martínez. Mira vos. Que fue el que bendijo la bandera. Cacho. El padre Martínez. La primera vez que apareció en público en Casares. Que había venido de Navarro juntamente con el señor Ben, que había sido director allá en Navarro. Y él nos dijo, dice, va a venir un cura así, así. Eso me acuerdo patente. Y fue una ceremonia extraordinaria. Eso, a esa edad, venir del campo, estar arriba de un palco y ver las banderas, porque antes se cerraba, era feriado. Claro. No había nada más que un charré y 2 a caballo, todos de a pie. Ver de la plaza que venían de una esquina la bandera de la Liga con la de Huracán y la de Boca, ¿viste? Y te puedo nombrar los personajes. Todas las banderas era algo extraordinario. De otro lado las de Deportivo, las de San Martín del otro lado, la de acá atrás, la de Atlético, era infernal. Eso es inolvidable para mí. Está esa fotito en negro ahí que chiquita nada más, pero era poder haber grabado eso. Cacho, estamos hablando con Cacho Franchu, y aparte de todos los trabajos que tuviste tiempo también para el fútbol. Y bueno, esa era mi terapia. Pero eso después vamos a hablar, sí, después vamos a hablar porque tenemos para 3 días. Esa era mi terapia. Porque el fútbol comenzó de chiquito cuando comenzamos a hacer la primer cancha en el club deportivo. Tenemos para hacer la cancha chiquita, el primer Babi, que jugaban los equipos representando las escuelas. El Babi de las escuelas se hizo el primer campeonato y después el Club Deportivo organizó el primer campeonato de Babi Fútbol. Ajá. Sí. Cacho, vamos a ver si recordás. Vos sabés que la semana pasada tuvimos unos cuantos llamados que nos decían que hubo corridas de toro acá en Casares. ¿Vos sabés algo de eso? Sí. Sin matanza, ¿no? Fue en el Club Deportivo, en la cancha, que ahora es la cancha de fútbol, en ese lugar. Ah, mirá vos. Ahí lo organizaba el Club Deportivo, todo. Pero yo no fui, pero me costaba. Eran los toros flacos que se caían, pero era el corrido del toro. ¿Ah, sí? Sí, era el toro. Te los tenían amaestrados, parece, ¿viste? Sí, le pasaba la capa por arriba, todo, pero que hubo corrida de toro, hubo. Sí. Bueno, vamos a ir terminando. Como quiera. Y esta pregunta que te voy a hacer a vos, Dios quiera que se la pueda hacer dentro de 15 años o 20 años, seguro que se la vamos a hacer a Rubén y a Hernán. ¿Qué te dejó la técnica vos, la escuela técnica? Y a mí todo lo que soy, lo que es mi familia. Tengo un hijo extraordinario que también concurrió a ella. 2 hijas buenas que siempre siguieron el ejemplo que uno le dio. ¿Viste? Una mujer extraordinaria. ¿Qué más? Con todos los altibajos y los problemas de una vida. Amigos. Y amigos interminables, porque yo, si nombro uno como, vamos a poner uno, pero que no se enoje nadie, a Jorge Bamaluco, que lo tuve de alumno, ¿qué te puedo decir? A Landaburu, el jugador de fútbol. A Carlitos. Al loco que corría en auto. Todos esos, los Maceira, toda esa Cervellini. Ottaviani. Ottaviani. Tengo la copa, la botella de champán. De champán de la primera carrera que ganó ahí en San Esteban.
que nos regaló a la escuela y después me la dieron a mí. La tengo allá. Y todas esas cosas, ¿viste? Grandes personas, como el Smith, tengo cantidad de amigos también por la escuela, del Agosto, todo eso. Mirá, el del Agosto venía y chiquito, lo bajaban en el colectivo allá a 2 cuadras y venía. Un día, el lunes, se olvida la corbata. Antes, si no entrabas con corbata, no podía entrar. Lo veo como un pocito contra la puerta. El portero no me deja entrar porque no tengo corbata. ¿Viste? Yo estaba ahí. Digo, bueno, quedate piola a cabo. Di la vuelta así, cuando el portero se fue, me saqué la corbata a mí y se la tiré por el tapial. Y se la puso. Vos quedate toda la semana, no te das problema. Y entró con la corbata mía. Después, con el tiempo, medio poeta, todo hizo un recitado, unas glosas y me puso. ¿Dilagosto? Sí, Dilagosto, Haroldo Dilagosto. Y Madao ya iba en segundo año, era más que el maestro, porque le ayudaba a Zapata. Me pegaba uno, yo era maestro y me retaba, pobre Madao, falleció. Me pegaba unos retos, me presta, es divino. Sí, cantidad de chicos inolvidables. Cacho, nos va a quedar mucha tela en el carretel sí, para seguir hablando con vos. 52 años. Y le vamos a agradecer a Rubén y Hernán a que se despidan y todo lo que estemos al alcance de nuestra, por supuesto, cuenten con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias a Cacho, muchas gracias a su familia que también accedió de muy buena gana. Gustavo también me dice, bueno, cuídamelo, y claro que queremos cuidarlo. Cacho es una de las pocas instituciones vivientes que tenemos, sí. Es una leyenda. Y es una persona que no despierta ninguna contradicción, que a veces nos pasa cuando uno de pronto toma algún estado público, ¿no? Cacho, puedo dirigir Smith y Moctezuma y no tener problemas. Sí, tenés razón. Y no tener problemas. Era una terapia. Y tengo cada cosa que para hacer un libro. Y con el fútbol y la escuela. Porque las lágrimas del Ponono de Montezuma, Quintana. El Ponono Quintana, cuando perdió, ganó Smith, que le ganamos a Montezuma a la final, arriba una planta que estaba tirado ya para tirarse a festejar. Las lágrimas de ese chico, no te olvidas más. A mí eso no me olvido. Como también todos festejaban y yo lloraba de alegría, no. ¿Sabés qué me pasó ese día? Me olvidé de llevar a mi padre, con los nervios y con todo. A último momento me encargan traer girasol y yo salgo, compro girasol con la familia y todo, y de hacer derecho me olvidé de mi padre. Con el saquito en la mano, me decía Piroño, vos sabés las vueltas. Claro, él vivía en la calle Dorrego, claro, enfrente de los Cingolani. Claro. Yo tuve la suerte de conocerlo. Y bueno, estuvo ahí, hasta que yo me quedé toda la noche allá a festejar y todo, pero no me podía olvidar. Hasta que él me contó, dice, vino Pichón Viñó y me dijo que habías ganado. Dice, mirá vos lo que era esa época. Cacho, y un saludo grande le vamos a mandar a Carlito que nos está escuchando, Carlito Tortolini, que fue dirigido tuyo, ¿no? Gran amigo Tortolini, sí. Y que vamos a romper tenemos que romper esa incertidumbre que tenía. Sí. Eran todas mentiras. Todas mentiras, que él había entrado con la gorra adentro del arco. Era a buscar la gorra dentro del arco. Aparte era la gorra, mirá, que yo no me olvido la gorra, el color azul con los costaditos blancos, que todas se las comprábamos a Brown Wasserman. Claro, acá en la Maipú. Claro, cuando jugaba Montezuma de local, vos mirabas alrededor y verías 10, 15 gorras iguales, todas celeste y blanca, eran todas de los Wasserman. Bueno, Cacho, Rubén, gracias, y después pasarle... Por supuesto, insisto, obviamente sí, lo de Cacho tiene para muchos programas más, es un manual de anécdotas y de historias muy queribles, por cierto. Entonces, bueno, la invitación a toda la comunidad, el agradecimiento para ustedes, y bueno, también nos quedaría en algún momento, ojalá se consiga, que venga Armando Paliotto también a contar sus historias. No es tan fácil, pero lo vamos a seguir intentando. Es otro de los personajes muy queribles de la Escuela Técnica, otra historia, ¿no?, viviente,
y de los pocos que quedan ya de ese tiempo. Rodolfo se fue muy pronto, Juan Carlos Falcó también, Jorge Carreño. Claro. Pero bueno, siempre van a estar en el recuerdo. Un gran abrazo para todos. Y se me viene a la memoria cuando lo nombran a Armando también, José Luis Bastarrica, Miguel Bonilla, Chiche Simeonato, que lo mencionó Cacho también, Rubio, tantos profesores, el Negro Cat, que también lo hemos tenido de profesor y de director también. Norberto Herrera, por supuesto, pero tanta gente que fue tan significativa para la escuela y para quienes lo tuvimos que la transitamos a la escuela. El compañero tuyo del consejo, ¿cómo era? Elio Vicente. El gordo, sí. No, compañero de truco mío, ¿cómo era? Ya nos vamos a acordar, Cacho, ya nos vamos a acordar. ¿Cómo es el gordo? Y te sacamos un poquito, ¿cómo está trabajando el consejo, Hernán? No, bien. La verdad que un placer poder estar ahí y dar una mano a todas las escuelas. La verdad que se está trabajando muy bien, muy cómodo, con todas el apoyo de la provincia, ¿no? Porque el Consejo Escolar depende de provincia. Con todo el apoyo de la provincia, con fondos, que hoy por hoy es muy difícil. Es una época muy, muy difícil. Pero bueno, trabajando y sosteniendo todas las escuelas. Por supuesto, siempre hay alguna falla, algo que surge, una canilla que pierde, alguna gotera que aparece con las lluvias, pero bueno, ahí estamos tratando de solucionarlo, pero sin grandes problemas estructurales en ninguna institución de Casares. Gracias a Dios. Así que, y eso habla del trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años en la provincia con todas las escuelas, ¿no? Con el tema de las inundaciones se complicó mucho, sí. Sí, se complicó, gracias. La parte sur. Sí, ¿no? Sí, la parte sur, gracias a Dios, gracias a Dios, por la eventualidad que tuvimos de la pandemia. Todas las instituciones, todos los docentes tienen muy, muy presente todo lo que es educación virtual. Cuando no se pudo llegar, se sostuvo desde la virtualidad. Por supuesto que no es lo mismo, pero bueno, después hubo tiempo para recuperar algunos contenidos que habían quedado, pero y por supuesto después con todo el trabajo del municipio para recuperar esos caminos que hoy están transitando y bueno, esperemos que estas lluvias sean solamente unas lluvias y no empecemos con problemas de grandes lluvias como tuvimos el año pasado, que en términos de 2 meses llovió lo que no llovió. Lo había llovido 2 años. Claro, y complicó la situación. Y después dejó de llover de golpe y apareció una seca también, claro, que afectó mucho toda la producción de nuestros recursos, que es el campo, ¿no? Claro. Hernán, muchísimas gracias. Seguro que, sí, bueno, cuando quieran que nosotros podemos ayudarlo en algo, pero si no, seguro que antes de la fiesta van a estar con Julio. Sí, seguramente. Los va a invitar de nuevo. Sí. Yo le digo muchas gracias. Cachito, y a vos, ¿qué te puedo decir? Aparte, no, yo te quiero tanto que chico, pero conocemos. Desde el barrio todo para hacer un librazo. El libro gordo Petete. Sí, yo lo que tengo que agradecer y felicitar a estos chicos que están conmigo, porque semejante obra. Antes nosotros teníamos 3 aulas y un galpón, y ellos ahora tienen que administrar una manzana. Una manzana, exactamente. ¿Te das cuenta? Esto no se hace charlando, porque esa escuela no solamente que tiene alumnos y que le enseña a los alumnos, vive para la comunidad, como vivimos nosotros. Porque vos vas a ver el letrero Jardín de Infantes número 1. ¿Quién lo hizo? La Escuela Industrial. Los bomberos voluntarios. ¿Quién puso eso? La Escuela Industrial. ¿Viste? ¿Quién arreglaba las puertas de la escuela número 2? ¿Quién hacía los famosos juguetes? ¿Cómo eran
los muñequitos, el teatro de títeres, la escuela industrial para todas las escuelas, a las 9, se rompió, vivíamos para eso, nada más, para gente del campo que venía con algún trabajo raro, todas cosas para la comunidad y para los chicos. Entonces por eso se hizo tan grande y los vuelvo a felicitar porque siguen agrandando, no se quedan quietos. Cacho, muchísimas y todo gracias. El personal. Gracias, Cacho. Buenos días, muchas gracias. Disculpen a los que no nombré porque tengo 50 años para nombrar. Los quiero, los conozco a todos. Chau. Bueno, y te vas a encontrar con mucha gente en la fiesta. Y si Dios quiere, sí. Y tengo para seguir hablando. Chicos, gracias. Chau. Muchas gracias. Muchas gracias.